Hola, ¿cómo están? Escúchame que tardara tanto, ¿oyeron? Aquí estamos de nuevo. Tardé más de lo que pensaba, así que me van a excusar, ¿ok? Profesor, Ajá, dígame. el cuatrimestre que viene será virtual o presencial. Virtual. Presencial va a ser difícil que vuelva, Qué porque bueno. va a ser difícil, ¿ok? Va a ser difícil. La mejor noticia del día de hoy. ¿Verdad que sí? No, lo que pasa es que la virtualidad es una ventaja muy grande, señores. Sí, profesor, y más que yo quería hacer unos cursos y entonces si era presencial no lo iba a poder hacer. Ah, ya tuve. Así es. Pero, yo le digo, todavía no, aquí en la UTESA no ha habido reunión para fijar eso oficialmente, pero yo de Barcelona fui allá, se dejó todo virtual. Eso. Solamente puede ser presencial el que tiene que ser presencial, como los laboratorios, por ejemplo, y hay muchos laboratorios que se pueden hacer también virtuales, porque hay suficientes recursos para hacer un buen laboratorio virtual, a veces mejores que presencial, a veces, no siempre, porque no hay nada como un laboratorio físicamente hecho. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir con lo que estamos. Ya vimos entonces que, como decíamos, la entropía de un sistema es la diferencia de la entropía en 2 menos la entropía en 1. Como vimos que una propiedad que no cambia, a menos que el estado cambie, por eso la entropía en un sistema es cero si el estado no cambia. Si no cambia el proceso, si no cambia. Por ejemplo, el cambio de entropía de un dispositivo de flujo estacionario como las toberas, los compresores, las turbinas, las bombas, son cero, porque si operan en estado estacionario, no tienen cambio de entropía. Y por lo tanto, la entropía sería la entropía generada. Cuando las propiedades del sistema no son uniformes, entonces la entropía del sistema, cuando no son uniformes, que tiene una variación, entonces se integra con respecto al volumen la entropía por la densidad. Vamos a ver mecanismos de transferencia de entropía. Así como vimos transferencia de energía, pero es más fácil transferencia de entropía que transferencia de energía. Porque si la energía es térmica o la energía es calor o la energía es eléctrica o la energía es a cualquier forma, es más difícil. Pero con entropía es más fácil. Entonces la entropía se puede transferir hacia o desde un sistema por dos mecanismos, por flujo, por calor o por flujo máximo. Recuerden, cuando es por calor, el sistema cerrado. Y cuando es por flujo másico, el sistema abierto. Sistema cerrado y el flujo másico es volumen de control, o sea, abierto. En contraste, la energía, además, se transfiere por trabajo. Además, o sea, cuando hay energía, se transfiere por trabajo. Pero aquí no. Aquí es solamente calor y flujo máximo. Por eso es que es más sencilla la entropía. Pero la transferencia de entropía es reconocida en la frontera de un sistema cuando la cruza. O sea, en los puntos, en los estados. Y representa la entropía ganada o perdida por un sistema durante un proceso. Que la única forma de interacción de entropía asociada con una masa fija
Un sistema cerrado es la transferencia de calor. Cuando la masa es fija, solamente si hay transferencia de calor. Por lo tanto, la transferencia de entropía para un sistema cerrado adiabático es cero. Si adiabático significa que es isentrópico. Por lo tanto, la transferencia de entropía es cero. Vamos a ver cómo se hace con transferencia de calor. En esencia, entonces, el calor es una forma de energía desorganizada. Y alguna desorganización, que es la entropía, va a fluir. Entonces, la transferencia de calor hacia un sistema aumenta su entropía. Y por lo tanto, el nivel de desorden molecular o aleatoriedad también aumenta. Mientras que la transferencia de calor desde un sistema lo disminuye. De hecho, el rechazo de calor es la única manera en que se puede disminuir la entropía de una masa fija. La única forma en que puede disminuir la entropía. Perdón, la única forma, vamos a decir, el rechazo de calor, o sea, ese desorden molecular, ¿verdad? Mientras el sistema, cuando hay transferencia desde un sistema, esa transferencia de calor disminuye. ¿Ok? Vamos a repetirlo para que quede bien claro. La transferencia de calor hacia un sistema aumenta su entropía. O sea, si usted mete calor a un sistema cerrado, aumenta su entropía. Y por lo tanto, el nivel de desorden molecular va a aumentar. Mientras que la transferencia de calor desde un sistema lo disminuye. O sea, que usted le saca calor a un sistema, disminuye ese desorden. Por lo tanto, disminuye la entropía. De hecho, el rechazo de calor es la única manera en la que puede disminuir la entropía de una masa fija. O sea, una masa fija, si usted la enfría, pierde entropía. La razón de la transferencia de calor en un sitio entre la temperatura absoluta de ese mismo sitio se llama transferencia de entropía. Y se expresa como, vemos aquí la figura, transferencia de entropía es Q entre T. Y T tiene que ser constante para que sea esa fórmula. Si T no es constante, entonces hay que ver una relación entre Q y T. Entonces esa cantidad Q entre T representa la transferencia de entropía acompañada por una transferencia de calor. Mientras que la dirección de la transferencia de entropía es igual a la del calor, ya que la temperatura termodinámica siempre es una cantidad positiva. Si usted ve aquí, por ejemplo, este es un sistema cerrado y ese sistema usted le entra 500 kilojoules y la entropía va a ser entonces el calor entre la temperatura. Si se mantiene la temperatura a 100, que es constante, y usted entra calor y mantiene la temperatura constante, si usted entra calor, obviamente este sistema va a aumentar el volumen si usted no cambia la temperatura. Por lo tanto, va a tener una entropía. Y esa entropía va a ser Q entre T y va a dar 1.25, o sea, 500 entre 400. ¿Ok? Ahora, cuando la temperatura no es constante, precisamente entonces la transferencia de entropía durante el proceso 1-2 se determina integrando la sumatoria de Q entre T. O sea, cuando tengo un diferencial, recuerden que se integra el diferencial. Y el diferencial es la sumatoria de todos los pedacitos que usted va a sumar. Donde QK es la transferencia de calor a través de la frontera a la temperatura TK del sitio. Ok, y tiene que integrar de 1 a 2 y tiene que conocer esta relación. Y si es lineal, son muchos Q entre T. Si no es lineal, entonces tiene que tener una ecuación que la relacione. Cuando dos sistemas están en contacto, la transferencia de entropía del más caliente es igual a la transferencia de entropía al más frío. Claro, es un punto de contacto. O sea, la entropía que sale del más caliente es igual a la entropía que entra al más frío. Es decir, que la entropía no puede crearse o destruirse en la frontera, porque esta no tiene espesor. Recuerden que la frontera es un lugar geométrico, eso no tiene espesor, y por lo tanto no ocupa volumen. Observa que el trabajo no tiene entropía. O sea, el trabajo es libre de entropía. Adiós. Por lo tanto, no hay transferencia de entropía por trabajo.
Ok. La energía se transfiere por calor y por trabajo. Por entropía solo se transfiere por calor. Usted recuerda que la entropía se transfiere por calor, no por trabajo. Entonces, la entropía se transfiere por calor o por flujo másico. Si no hay flujo másico, hay cambio de entropía. Hay cambio de temperatura en una masa fija, hay cambio de entropía. Usted realiza un trabajo en un sistema, no hay cambio de entropía. O sea que la entropía no se produce por trabajo. ¿Ok? Es la energía la que produce trabajo. El trabajo, como dice, es libre de entropía. Por lo tanto, no hay transferencia de entropía por el trabajo. Entonces, la energía se transfiere, es la que se transfiere por calor y trabajo. Mientras que la entropía solo es por calor. Es decir, que la transferencia de entropía por trabajo es igual a cero. Entonces, la primera ley de termodinámica, que es la ley de la conservación de la energía, no distingue entre transferencia de calor y trabajo, porque es lo mismo. Los considera iguales, tienen las mismas unidades. Por lo tanto, la disminución de transferencia de calor y de trabajo es introducida por la segunda ley, que sí hay generación de entropía, que son las irreversibilidades. Entonces, una interacción de energía que se acompaña por transferencia de entropía es una transferencia de calor. Y una interacción de energía que no se acompaña con transferencia de entropía es trabajo. Entonces, ¿qué es una transferencia de energía que se acompaña con transferencia de entropía? Es una transferencia de calor. Claro. Ahora, cuando es la interacción de una energía que se acompaña con una transferencia de entropía, ese trabajo. Pero el trabajo no genera entropía. Ah, pero la entropía transferida sí genera trabajo. Es decir, no se intercambia entropía durante un proceso de interacción de trabajo entre un sistema y sus alrededores. Así, solo se intercambia energía durante la interacción de trabajo, considerando que se intercambia energía y entropía durante el proceso. Es esta figura. O sea, ustedes aquí dicen, esta generación de entropía por fricción, porque aumenta el desorden de las moléculas acá, aumenta la entropía, pero no se transfiere al trabajo, o sea, no hace trabajo esa entropía. O sea, la entropía no acompaña al trabajo cuando cruza la frontera. Pero la entropía puede generarse dentro del sistema, cuando el trabajo se disipa, o sea, cuando se hace trabajo en forma menos útil de energía. Vamos a ver cuando es flujo másico. Esto es cuando es flujo, cuando es una masa fija, un sistema cerrado. El flujo másico, o sea, un sistema abierto, que a la masa entra y sale del sistema, como aquí, por ejemplo. La masa contiene tanto entropía como energía, porque lleva un flujo y tiene una temperatura. ¿Ok? Y los contenidos de estas en un sistema son proporcionales a la masa. Claro, una masa que tiene temperatura, mientras mayor es la masa, más energía tiene. Y una masa que lleva una energía, mientras más masa, más energía lleva. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, si es más masa, más energía lleva. Y la energía, la entropía es por unidad de masa. Por lo tanto, mientras más masa, más entropía. Tanto la entropía como la energía son llevadas hacia o desde un sistema por corriente de materia, por flujo másico. Y las tasas de entropía y energía transportadas hacia o desde un sistema son proporcionales a la tasa de flujo másico. Obviamente, mientras más flujo másico, más entropía. Mientras menos flujo másico, menos entropía. Mientras más flujo másico, más energía. Entonces, los sistemas cerrados no involucran flujo másico, porque es la masa fija. Por lo tanto, tampoco ninguna transferencia de entropía por masa. Pero aquí sí. Cuando la masa de un sistema cambia, o sea, que entra o sale de un sistema, le acompaña una entropía. Le acompaña entropía en una cantidad que es la masa por la entropía, cada una. Recuerden que la entropía varía con la temperatura. Donde la entropía es la entropía específica, o sea, por unidad de masa. Usted ve, la masa que entra por aquí tiene una entropía. Tiene una entalpía también, pero estamos concentrándonos en la entropía. Entonces, la masa contiene entropía, así como energía, que sería aquí en este caso la entalpía.
Por lo tanto, el flujo másico hacia o desde un sistema siempre se acompaña por la transferencia de energía y de entropía. Siempre. Claro. O sea, la transferencia de entropía por transferencia de masa es igual a la masa por la entropía. Por lo tanto, la entropía de un sistema aumenta por la masa, cuando la masa cuando la masa en cantidad m entra o sale de un sistema, y disminuye cuando sale. O sea, cuando la masa m entra, aumenta, y disminuye en la misma cantidad cuando la misma cantidad de masa sale del sistema. Cuando las propiedades de la masa cambian durante el proceso, eso es importante. La transferencia de entropía por flujo de masa se determina a partir de la integración de esa diferencia, de ese cambio de propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades que cambian? Temperatura, volumen y presión. Entonces, el flujo másico de A, usted integra por unidad de área, flujo másico, es la entropía por la densidad, por la velocidad, donde A es el área transversal del flujo, o sea, la sección, el diámetro de la manguera, o sea, el área de la manguera por donde va la masa. Hay un cambio de entropía, hay un cambio de energía. Y puede no hacer trabajo, y puede hacer trabajo. Por entropía no tiene que ver si hay o no trabajo. Entonces, la masa unitaria es la integración. Y la masa total, la entropía por masa, es igual, esta es unitaria, y esta es total. Que la integral, si cambia la temperatura, este es un cambio de área, un cambio de volumen, ustedes velocidad por área da volumen. Velocidad por área da volumen, por segundo. Y este por unidad de tiempo. Usted va a tener el flujo másico unitario. Entropía por unidad de masa. Y esta entropía total, que es la entropía por diferencia de masa. Si aumenta la masa, aumenta la entropía. Entonces tiene que integrar el diferencial de masa, que es igual a esta por diferencia de tiempo. El cambio de entropía con el tiempo va a ser igual al flujo másico por unidad de masa por unidad de tiempo, donde A es AT es el área de la sección y Bn es la velocidad local, normal al área, o sea, perpendicular al área. Y solo vamos a considerar la velocidad en la dirección del flujo, obviamente. Eso ya usted ve entonces que la entropía es muy fácil de calcular en sistemas cerrados y en sistemas abiertos. Este es un sistema abierto con transferencia de masa. Ahora vamos a ver cómo se genera la entropía. ¿Ok? La generación de entropía, que son las irreversibilidades como la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, la transferencia de calor a través de la diferencia de temperatura finita, la expansión libre, también la compresión o la expansión sin cuasi equilibrio. Eso siempre va a ocasionar que la entropía de un sistema aumente, porque esas son irreversibilidades. Por lo tanto, la generación de entropía es una medida de entropía creada por esos efectos de irreversibilidad durante el proceso. Entonces, para un proceso reversible, o sea, que no involucra irreversibilidades, la generación de entropía es cero. Por lo tanto, el cambio de entropía de un sistema es igual a la transferencia de entropía, cuando no hay irreversibilidad. ¿Ok? Porque si no hay reversibilidades, el cambio de entropía es cero. El cambio de entropía es cero. O sea, la generación, perdón, es cero. Pero hay un cambio de entropía que va a ser solamente por transferencia de entropía. Por lo tanto, la relación de balance de entropía para un caso reversible se vuelve igual a la relación de balance de energía, el cual establece que el cambio de energía de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de energía durante el proceso. Eso pasa igual cuando no hay generación, cuando no hay irreversibilidades. ¿Se entiende? O sea, cuando es reversible el caso, no hay reversibilidades. Cuando es reversible, entonces es igual a la energía, que el cambio de energía es igual a la transferencia de energía. Bueno, cuando no hay reversibilidad, el cambio de entropía es igual a la transferencia de entropía, porque no hay generación. Sin embargo, observe que el cambio de energía de un sistema es igual a transferencia de energía para cualquier proceso, para cualquiera. Pero para la entropía,
Eso solamente es cuando el proceso es reversible. ¿Ok? Para la entropía de un sistema es igual a la transferencia de entropía solo para procesos reversibles. Porque si no es reversible, entonces la transferencia va a ser igual a la transferencia de entropía más la generada, que se va a generar con la irreversibilidad. Entonces la transferencia de entropía de calor Q sobre T es cero para un sistema adiabático, porque isotérmico, eh, ¿cómo se llama? Isoentrópico. No se dice isoentrópico, sino adiabático, porque usted puede decir isoentrópico, es la misma entropía, pero no se cambia por adiabático. Y la transferencia de entropía por unidad de masa es cero para sistemas que no involucran flujo de masa. O sea, cuando la masa es fija. Es decir, sistema cerrado, que fue lo que vimos ahorita. Entonces, el balance de entropía para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso puede expresarse más explícitamente como vimos arriba, la entropía de entrada más la entropía de salida es la transferencia, ya sea por calor o por masa, más la energía generada me da el cambio de entropía del sistema. Eso y en forma de tasa por unidad de masa, usted tiene, o calor, ¿verdad? Usted dice, la tasa de transferencia es una tasa de transferencia de entropía, neta de entropía, por unidad de calor o por unidad de masa. Y va a ser más la generada, va a ser igual a la tasa de cambio de entropía por unidad de tiempo, o sea, dsdp, una derivada. Pues si usted quiere tener el total, tiene que integrar esa relación, donde la tasa de transferencia de entropía de calor por calor y a una tasa Q', obviamente esto es una Q', y una masa de flujo de masa M punto, que es un flujo másico, o sea, M punto es unitario, y un S, una entropía de calor también unitario, va a ser igual a Q punto entre T. Y ese punto va a ser M punto por S. Entonces el balance de entropía también puede expresarse por unidad de masa. Este que está acá, usted puede tener esta más generación igual a la delta del sistema. O sea, esta que está acá y esta que está aquí es la misma, pero esta que está aquí es total y esta por unidad de masa. Fíjate que esta S es grande y esta S es chiquita. La S chiquita siempre va a ser por unidad de masa y la S grande va a ser total. Esto es neta, usted es neta. ¿Ok? Donde esta cantidad se expresa por unidad de masa del sistema. Para un proceso reversible, el término de generación de entropía desaparece en todas las relaciones anteriores. Si el proceso es reversible, esto desaparece. Todo esto desaparece. Ok. En términos de entropía generada, ese término de entropía generada solo representa la generación de entropía dentro de la frontera del sistema, o sea, lo que se genera dentro de ese sistema. Ese límite, esa línea que vemos ahí, esa es la temperatura de los alrededores. Y esta tiene su temperatura dentro. Ok, solamente se refiere a la entropía dentro de la frontera del sistema, obviamente. Es la generada aquí adentro. Y no la generación de entropía que durante el proceso puede ocurrir fuera de esta como resultado de la irreversibilidad eterna. Claro, eso está obvio. Yo no sé para qué se menciona. Por lo tanto, un proceso en el que no se genera entropía es internamente reversible, pero no necesariamente será totalmente reversible. Es internamente reversible el sistema. O sea, la entropía total generada durante un proceso puede determinarse aplicando el balance de entropía a un sistema extendido que incluye el sistema mismo y sus alrededores, donde podrían estar sucediendo irreversibilidades externas, como ocurre en bueno, aquí no está. Bueno, sí, puede haber una irreversibilidad aquí fuera. Este es el sistema y este es el alrededor.
Se dice extendido cuando se incluye una parte de sus alrededores dentro del sistema, o sea, dentro del balance. Por lo tanto, el cambio de entropía, en este caso, es igual a la suma de cambio de entropía del sistema y la de los alrededores. Observe que bajo condiciones estacionarias, el estado y por lo tanto la entropía de los alrededores inmediatos, vamos a decir zona de amortiguamiento, en cualquier punto no cambia durante el proceso. Y que el cambio de entropía en esa zona también es cero. Cuando habla de los alrededores, habla de los alrededores inmediatos, de los alrededores que están pegados a la frontera, no lejos. Ok. Si hubiera de existir algún cambio de entropía en la zona externa próxima, va a ser pequeña en relación con el cambio de entropía del sistema y por lo tanto puede ser insignificante. Eso como por ejemplo si usted pone un aislante muy fuerte, un muy buen aislante, el aislante va a perder algo de calor porque no hay aislante 100%. Por esa entropía, ese cambio de entropía en el aislante se puede considerar muy poco, o sea, insignificante. Al evaluar transferencia de entropía entre un sistema extendido y los alrededores, la temperatura de la frontera en ese sistema se considera simplemente como la temperatura del ambiente. Ok, vamos a ver entonces para sistemas cerrados. Ese era para flujo. Vimos esto para el sistema, o sea, generación de entropía. ¿Cómo son la generación de entropía en sentido general en cualquier sistema? Ok, ahora vamos a ver solo para sistemas cerrados donde no hay flujo máximo. O sea, el sistema cerrado no involucra flujo máximo a través de la frontera. Por lo que el cambio de entropía simplemente es la diferencia entre las entropías inicial y final del sistema. No hay flujo máximo. En cambio, o sea, el cambio de entropía de un sistema cerrado se debe a la transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor y la generación de entropía dentro del sistema. O sea, que hacia una transferencia de calor hacia el sistema o fuera del sistema o para fuera del sistema hay un cambio de entropía. Y si hay generación, pues entonces tendríamos que el cambio de entropía de un sistema cerrado va a ser por la transferencia de entropía que acompaña a la transferencia de calor y alguna generación que haya dentro del sistema, dentro de la frontera del sistema cerrado. Si se toma como positiva la dirección de transferencia de calor hacia el sistema, o sea, hacia adentro, entonces la relación de balance de entropía de la figura ecuación 776, o sea, esta ecuación, como es la positiva hacia el sistema, vamos a ver dónde quedan los signos, usted va a tener entonces que puede expresarse en términos de sistema cerrado la sumatoria de la energía, de la entropía, o sea, el cambio de entropía más la generada va a ser el cambio de entropía del sistema, que va a ser S2 menos S1 y el cambio total es kilojoule por kilogramo. Como aquí no hay flujo másico, si lo quiere unitario debe ser por unidad de tiempo, no por unidad de masa. Puede ser por unidad de masa si usted tiene la masa total del sistema, pero no cambia la masa, por lo tanto no tiene sentido. Entonces la relación de balance de entropía anterior se puede expresar como, tú puedes decir, el cambio de entropía de un sistema cerrado durante un proceso es igual a la sumatoria de la entropía neta transferida a través de la frontera del sistema mediante una transferencia de calor y la entropía generada dentro de la frontera. Recuérdense que esto es si hay transferencia de calor, porque un sistema cerrado se puede enfriar o calentar, porque no se considera el flujo de calor como abierto. Cerrado es precisamente que puede entrar calor por el sistema, pero no puede entrar masa. ¿Ok? Entonces, para un proceso adiabático donde no hay pérdida de calor, si no hay pérdida de calor, recuérdense, no hay calor, por lo tanto, no hay entropía. Por lo tanto, solo va a ser la energía, la entropía generada. En términos de transferencia de entropía en relación en esta relación anterior, esta transferencia de entropía va a ser cero. Por lo tanto, el cambio de entropía del sistema cerrado será igual a la energía generada, a la entropía generada por el sistema. Es decir, en los sistemas cerrados adiabáticos que no pierda calor, que no pierde calor, no hay cambio de entropía.
por calor, porque no pierde calor. Pero puede haber cambio de energía, de entropía por generación de entropía. Observe que cualquier sistema cerrado y sus alrededores puede ser considerado como uno adiabático y que el cambio de entropía total de un sistema es igual a la suma de los cambios de entropía de sus partes. Así, el balance de entropía para un sistema cerrado y sus alrededores puede escribirse como la entropía del sistema más los alrededores. O sea, que es la generada, que igual a la sumatoria de los cambios de entropía, que es el cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de sus alrededores. O sea, que hay un cambio de entropía de un sistema que se puede transferir. Ok, pero si no entra calor, si no entra calor, no hay cambio de temperatura. Donde este cambio de entropía del sistema es la masa por la diferencia de entropía de los puntos 1 y 2. Y el cambio de entropía de los alrededores se determina a partir del cambio de entropía en el alrededor, que son el calor en los alrededores entre la temperatura, su temperatura. Si su temperatura es constante, tiene una entropía. ¿Ok? En las etapas iniciales del estudio de entropía y la transferencia de entropía, es mejor comenzar con la forma general del balance de entropía, la ecuación 776 que vimos, y luego simplificarla para el caso que haya que considerar. Es conveniente entonces usar relaciones específicas después de alcanzar cierto grado de comprensión intuitiva del material. O sea, las propiedades específicas es porque usted va a tener todas las propiedades específicas, o sea, por unidad de masa. Vamos a ver entonces cuando hay volumen de control. Cambio de entropía cuando hay volumen de control, o sea, cuando entra y sale masa. Ok, las relaciones de balance, las relaciones de balance de entropía para los volúmenes de control difieren de los cerrados, en lo que se involucra un mecanismo más de intercambio de entropía, que es el flujo másico. O sea, la masa que entra y la masa que sale ya influye en el cambio de entropía. Como se mencionó antes, la masa posee tanto entropía como energía, porque si lleva una velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Y las cantidades de estas dos propiedades extendidas, o sea, también con el sistema, con los alrededores, son proporcionales a la cantidad de masa. O sea, es proporcional a la cantidad de masa. Tanto la transferencia de calor como la transferencia de entropía. Recuerden que tiene dos, energía y entropía. Tiene cantidad de entropía y transferencia de calor por entropía y transferencia de entropía por masa. Tiene las dos. Si no hubiera transferencia de masa, tuviéramos esto solo como transferencia de entropía. Pero como tiene transferencia de masa, es un flujo másico, entonces hay transferencia por entropía por masa, que es la diferencia de entropía de la masa más la generada en la masa. Si se toma la dirección positiva de transferencia de calor hacia el sistema, o sea, como positiva en S1, las relaciones generales de balance de entropía de la 7.7, que es esta que acabamos de ver, las 7.7 y 7.6, que son las generales, esas dos. Esta es energía, esta cuando es con masa y esta cuando es sin masa. Esta por unidad de masa o esta es total. Se pueden expresar para los volúmenes de control. Para este volumen de control, para ese volumen de control, con la masa que entra y la masa que sale de ese volumen, que va a ser la sumatoria de la entropía de calor, de transferencia de entropía por calor, es esta, más la sumatoria de la transferencia de la entropía que entra con la masa, menos la sumatoria de la entropía que sale con la masa, más la generada. Esta generada en los dos. Entonces va a ser igual a la entropía en 2 menos la entropía 1. O sea que son entropía en 2 menos entropía 1 es total, la energía total del sistema para un volumen de control. Para este volumen de control es la entropía aquí menos la entropía aquí. Va a ser igual a todo eso. ¿Ok? Eso es un delta entropía. Y la entropía es una propiedad. Por lo tanto, no importa la ruta que usted lleve,
de la entropía en 1 y en 2, la diferencia entre los dos es la entropía. O si lo quiere por unidad de masa, tenemos que la transferencia de entropía por unidad de masa más la entropía que entra por unidad de masa menos la entropía que sale por unidad de masa más la entropía generada por unidad de masa es igual al diferencial de entropía por unidad de tiempo en un volumen de control. ¿Ok? Es posible expresar esta relación de balance de entropía como sigue. Siempre es bueno leerlo, porque eso que acabo de decir lo mismo que va a decir. Pero dice que la tasa de cambio, como una tasa, porque es por unidad de masa, una tasa de cambio de entropía dentro de un volumen de control durante un proceso es igual a la suma de la tasa de transferencia de entropía, que es esta parte que está aquí a través de la frontera del volumen de control, por la transferencia de calor, la tasa neta de transferencia de entropía, esa tasa neta es esos dos, por el volumen de control, por flujo másico, y la tasa neta de generación de entropía dentro de la frontera del volumen de control. Esto como resultado de las reversibilidades. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los volúmenes de control que se encuentran en la práctica, por ejemplo, en turbina, compresor, tobera, difusor, intercambiador de calor, tuberías y ductos, todo lo que entra y sale una masa, operan en forma estacionaria, o sea que la cantidad de materia que entra igual a la que sale. Por lo tanto, no experimenta ningún cambio en su entropía. Por lo tanto, la relación de balance de entropía de un proceso general en estado estacionario, o sea, flujo estacionario, que lo que entra igual a lo que sale, puede obtenerse de la 783 sin hacer que esto sea cero, porque no hay derivada, no hay cambio. Si no hay cambio, unidad de tiempo, que es la misma que sale todo el tiempo, lo hace cero y me queda entonces que hacer esto igual a cero, al hacer esto igual a cero, usted despeja la entropía generada. Entonces la entropía generada por unidad de masa va a ser igual a la masa, a la sumatoria de la entropía que entra menos la que sale, menos la entropía transferida por el calor. Eso para dispositivos de flujo estacionario con un solo flujo, o sea, una entrada y una salida. Entonces, la relación de balance de entropía se simplificaría que la generada va a ser entonces cuando la masa, el flujo másico, por la diferencia de entropía, menos la entropía transferida por el calor. O sea, para el caso de un dispositivo adiabático donde no hay flujo de calor con un solo flujo, entonces va a eliminar este término. Porque si no, si es adiabático, elimina esto porque no hay flujo de calor. Y se va a quedar entonces que la tasa de generación de entropía iba a ser a la masa por la diferencia de entropía. A la masa unitaria, flujo másico por la diferencia de entropía. Indica que la entropía específica del flujo debe aumentar cuando fluye a través de un dispositivo adiabático porque esta entropía generada va a ser siempre mayor o igual a cero. Va a ser porque esto es igual o cero, porque recuerde que no hay generada. O sea, la generada va a ser igual o mayor que cero. Si el flujo a través del dispositivo es reversible y adiabático, entonces las entropías son iguales, sin importar cuál fue el cambio, sin importar los cambios de las otras propiedades. Entonces las entropías son iguales. Si es reversible y adiabático, entonces no hay cambio de entropía. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este ejemplo. Se está acabando, queda menos de un minuto. Vamos a volver para ver ese ejemplo. Ok. Así es que vamos a cerrarlo nosotros para comenzar.